Buen día, soy Agostina Alba y voy a dar el tema de emociones dentro de la negociación. Hoy es 21 del 11 de 2024 y voy a dar comienzo a este tema. Empezamos por su definición. Las emociones son expresiones psicofisiológicas que suelen surgir por recibir un estímulo tanto interno y externo en base a una situación. Estas emociones suelen ir desarrollándose en función de experiencias pasadas y estar en contacto con el entorno cultural y social de las personas. Suelen incluir los sentimientos, aspiraciones, deseos, pasiones, pensamientos. Existe una clasificación de las emociones que son 7. Voy a aumentar un poquito el zoom para que se vea bien. Tenemos en principio las emociones primarias, que son las emociones naturales, que son las primeras que se exteriorizan ante una situación. Como por ejemplo, no sé, alguien me grita y yo atino a enojarme. Esa es una emoción primaria, es lo primero que sale ante una situación. Luego están las emociones secundarias, que son elaboradas, o sea, son provocadas por la persona porque yo quiero que así me vean. O sea, yo adrede me enojo porque yo quiero que me perciban así. No es algo que me sale por un estímulo que no controlé. Luego tenemos las emociones positivas saludables que suelen contribuir al bienestar de la persona y le dan potencia al actuar y al pensar. Suelen ser emociones positivas como por ejemplo la alegría, el amor, la satisfacción. Luego emociones negativas que son todo lo contrario, disminuyen el potencial de actuar y de pensar y generalmente lo que sí sirven para tomar buenas decisiones futuras porque ante estas emociones son consecuencia de malas situaciones. Entonces, para no repetir esta vivencia me ayuda a tomar buenas decisiones en un futuro, como por ejemplo la tristeza, el miedo, el estrés. Luego pasamos a las emociones ambiguas que son neutrales, o sea, no se consideran ni negativas ni positivas. Luego emociones sociales que involucran a otras personas, como por ejemplo la venganza, la admiración, el orgullo. Y emociones instrumentales tienen como fin el propósito de lograr algo. O sea, están forzadas por alguna intención. Como, no sé, como por ejemplo, yo me muestro triste porque tengo la intención de mostrar lástima y que así obtener algún beneficio en la negociación, como por ejemplo. Luego tenemos los factores de las emociones. Tenemos los factores neurofisiológicos, que suelen ser las reacciones corporales ante estas emociones, como por ejemplo la sudoración, el nerviosismo, por ejemplo, el temblor en el cuerpo. Luego tenemos el cognitivo, que suele ser el post de una emoción, o sea, luego de una situación que yo tuve y reaccioné de determinada forma, el cuerpo tiende a archivar ese efecto de esa emoción que se transforma en sentimiento. O sea, una vez que ha pasado determinada situación y que yo reaccioné de determinada forma, esto se archiva en la mente como un sentimiento. Conductual o corporalmente, como por ejemplo el tono de voz, el ritmo al hablar, que generalmente se pueden disimular. Por ejemplo, a la hora de exponer, yo puedo tener un tono de voz más despacito porque me puse muy nerviosa y no me sale la voz, entonces yo esto trato de disimularlo para no demostrarme de tal forma. Y subjetivo, relacionado al entorno, las experiencias y las vivencias. Bien, existen amplia variedad de emociones y en ciertas situaciones suelen combinarse emociones en base al desarrollo de esta situación. O sea, yo puedo, por ejemplo, mostrarme al principio alegre, pero a medida que se va transcurriendo me voy poniendo triste, como por ejemplo, no sé, mi mamá se enferma. Al principio me dan un diagnóstico de que va a salir todo bien, entonces yo me empiezo a sentir tranquila, me siento cómoda y me siento como más cómodo con la situación,
pero a medida que va transcurriendo esta situación, no sé, mi mamá va empeorando, entonces yo me voy mostrando como más nerviosa, más triste, más preocupada, o sea, yo puedo, en base a una situación determinada, de un contexto en mi vida, me puedo mostrar de una forma, puedo mostrar cierta emoción al principio, pero a medida que va transcurriendo me puedo mostrar con otras emociones, como por ejemplo mostrar sorpresa y aversión al final, alegría y vergüenza, como por ejemplo siento alegría porque me ayudaron económicamente mis amigos, pero después siento vergüenza porque me tuvieron que ayudar y yo estoy muy mal económicamente, entonces siento vergüenza por ellos porque me tuvieron que ayudar y yo no puedo solventar mis gastos. Amor, tristeza y miedo, como por ejemplo en la situación que comenté de mi mamá, o ira, ¿sí? Luego tenemos el modelo de Plutchik, que el modelo Plutchik, es la rueda de las emociones y suele utilizarse para organizar las emociones. En el centro se encuentran las emociones básicas, miedo, ira, asco, tristeza, felicidad y sorpresa, y a medida que se va agrandando esta rueda, las emociones básicas se van desarrollando, estudiándolas más en detalle para comprenderlas, para poder expresarlas, identificarlas y conocernos, y esto nos permite conocernos mejor. ¿Cómo funcionan? Bueno, como dije, las emociones son respuestas complejas ante estímulos ya sean internos de nosotros o externos que vienen de otras personas. Abarcan componentes fisiológicos como reacciones corporales, psicológicas como mentales y conductuales que determinan cómo vamos a actuar. Y se desarrollan a través del siguiente proceso. Nosotros entonces en principio detectamos un estímulo, ya sea interno o externo, ¿sí? Que lo identificamos. A partir de este estímulo realizamos una evaluación cognitiva. El cerebro analiza el estímulo para determinar su significado. O sea, por ejemplo, no sé, un estímulo externo podría ser que un amigo me regala una rosa, ¿sí? Entonces, evaluarlo cognitivamente sería que me hago preguntas, ¿sí? Me nacen preguntas así de impulso. ¿Qué gusta de mí? ¿Qué me quiere demostrar? ¿Por qué me regala esta rosa? ¿Por qué pasó esto? O sea, evalúo esa situación. Esta evaluación puede ser rápida e inconsciente. Luego, generación de respuesta emocional. Cambios fisiológicos, que dije que son respuestas o reacciones automáticas del cuerpo, sudoración, tensión muscular, ritmo cardíaco, temblor, inestabilidad en el cuerpo, ¿sí? Trastabillo o trato de hablar pero balbuceo, ¿sí? Y después la liberación de neurotransmisores, que suelen ser sustancias químicas como la dopamina, la adrenalina, que te genera esto. Y por último, la expresión emocional. Entonces, luego de detectar el estímulo, evaluarlo, o sea, qué me está tratando de transmitir, y generar una respuesta emocional, ya sea corporal o mental, psicológica, lo expreso a través de una emoción. Se manifiestan externamente a través de expresiones faciales, el tono de voz, la postura, el comportamiento, los gestos, que esto se manifiesta mucho, por ejemplo, dentro de las negociaciones, cuando decimos que es muy importante la comunicación, el saber escuchar y preguntar, y además prestar atención. Cuando decimos prestar atención, no solo en la escucha, sino en los gestos, en cómo reacciona la persona ante algo ante lo que digo. Por ahí no solo es prestar atención en lo que dice, sino en cómo reacciona esta persona, que me da información en lo que le interesa, en lo que le disgusta. Y es muy importante dentro de la comunicación. Simbiosis de emoción y razón. Esto tiene que ver con combinar las emociones con la parte racional. O sea, esto tiene que ver con el hemisferio derecho, que es la parte creativa, emocional, intuitiva, con el hemisferio izquierdo, que es la parte racional, donde yo voy a tener como una guía más analítica y análisis de
de lo que es la negociación, determinar los objetivos, las estrategias, que las opciones que se den durante la negociación sean lo más benéficas para mí. Entonces, analizamos más racionalmente la negociación. Pero esto es muy importante que se unan la parte emocional con la racional para tomar decisiones enriquecedoras para tener una buena experiencia dentro del proceso de negociación. Entonces, por ejemplo, en situaciones de negociación, la mente emocional puede ayudar a establecer conexiones con la persona, mientras que la mente racional evalúa estrategias y opciones disponibles. Este equilibrio es crucial para lograr resultados favorables y lo más beneficiosos posible. Pero sí, es muy importante tener un control emocional para no perjudicar con, por ejemplo, reacciones impulsivas que influyan en la relación a corto plazo con la otra parte. Como también racionalmente, por ejemplo, no imponer nuestra postura, tratar de considerar a la otra parte los intereses, emociones y ser conscientes de que la otra parte también tiene emociones y también siente. Entonces, es no pensar solo en uno mismo, sino que en el otro. Por eso es importante trabajar en conjunto la parte emocional y racional de uno mismo con la de la otra parte para que no llegar a extremos que influyan en la relación y conexión con el otro. Bueno, esto ya lo mencioné. Pasamos a las emociones en la negociación. Tenemos al eje principal a las personas, luego en las etapas del proceso que es donde interactuamos en la mesa de negociación, y el elemento principal es la comunicación. Entonces, ¿qué papel juegan las emociones dentro de la negociación? Las emociones son muy importantes en uno de los elementos del proceso de la negociación, que es la comunicación, porque las emociones me permiten poder reconocerlas y ser sinceras con lo que yo quiero transmitir, mostrarme transparente y que la otra persona entienda y pueda comprender y ponerse en mis zapatos. Entonces, de esta forma puedo hacerme entender mis intereses, mis necesidades y que la otra parte me reconozca y vea mi importancia dentro de la negociación y no solo su postura. Entonces, destinado a resolver un conflicto de interés o necesidad entre dos o más partes interdependientes. Por esto es que sin la comunicación es imposible negociar. Dado que la negociación, como hemos mencionado antes, nosotros tenemos que desarrollar habilidades para tener la capacidad de interactuar con personas y con esto buscar las soluciones lo más benéficas posibles para ambas partes. Y para esto, para poder involucrar e interactuar con la otra persona, debo reconocer mis propias emociones como también las de la otra parte. Y esto es muy importante también que dentro del proceso de negociación saber gestionar tanto aspectos tangibles como intangibles. Y en estos aspectos intangibles es donde intervienen las emociones que experimentan ambas partes. ¿Por qué son importantes las emociones en la negociación? Porque brindan información valiosa durante la negociación al interactuar con la otra parte. En el contacto visual, los movimientos, me hace saber los intereses y necesidades de la otra parte, la postura corporal, las expresiones y gestos, el tono de voz. Entonces, cuanto mayor sea el entendimiento de estos estímulos estímulos externos porque viene de la otra parte, mientras mayor entendimiento tenga, más información yo adquiero. Luego pasamos a la matriz, la negociación, donde en primer lugar tenemos el problema, qué desafíos o problemas pueden representar las emociones. Por ejemplo, la presión emocional, distorsión del juicio o respuestas impulsivas. Las personas suelen sentirse emocionalmente presionadas a tomar decisiones, lo que puede nublar su capacidad para evaluar las situaciones de manera objetiva, acorde a sus verdaderos deseos e intereses. Es por eso que nosotros hacemos mucho énfasis en no imponer
una posición, porque esto hace que la otra parte se sienta como perdedora y no se pueda llegar a a una negociación, porque se bloquea emocionalmente, porque hace que tome decisiones impulsivas e irracionales, entonces no se siente satisfecha con sus decisiones. Luego la percepción sesgada y deterioro de las relaciones. Las emociones pueden influir en cómo interpretamos las intenciones y acciones de los demás, llevándolo a mentalidades, resentimientos o suposiciones erróneas que afectan y deterioran la relación a largo plazo. Como por un ejemplo muy básico, si después de la negociación Marcos, ¿sí?, siente que fue impulsado a tomar una decisión que supere su comodidad financiera, es probable que su percepción de la experiencia se vea afectada. Esto podría deteriorar la relación con la otra parte. Dificultad en la búsqueda de soluciones razonables. Esto ocurre porque una de las partes puede estar más centrada en su malestar emocional, como la frustración por no conseguir donantes, que en alcanzar un acuerdo mutuamente beneficioso. Claro, porque este bloqueo emocional no te permite tomar buenas decisiones, por ello la búsqueda de soluciones razonables se ve afectada. Y luego desgaste psicológico, porque las emociones intensas, como la frustración y el estrés, pueden generar un agotamiento mental, por esto influye en poder negociar en un futuro. Luego pasamos al diagnóstico. ¿Por qué se dan estos problemas? Falta de autocontrol emocional, porque al no reconocer y no conocer bien nuestras emociones, es difícil controlarlas, entonces actuamos de forma impulsiva y basamos nuestra decisión en los sentimientos más que en la parte racional. Falta de autoconciencia, es por eso que es muy importante en la parte de preparación reconocer nuestras propias emociones como también la de la otra parte. Desconexión o desequilibrio entre la emoción y razón. Al no tener un equilibrio en la parte emocional y racional, hace que no podamos tomar buenas decisiones y esto pueda llevar a que no estén alineadas nuestras decisiones con los verdaderos intereses a largo plazo, o sea, con el verdadero objetivo que yo tenía con la negociación. Luego, presión externa, o sea, si la otra parte no se comporta y no controla sus emociones, esto influye en que yo pueda llegar a tomar decisiones o llegar a un acuerdo con la otra, porque influye en mi estar durante el proceso. ¿Sí? Siento una presión emocional y una distorsión en el juicio. Falta de comunicación efectiva. Si no se genera un ambiente de confianza y apertura, las emociones pueden desbordarse debido a malentendidos, expectativas no cumplidas, falta de claridad. O sea, no puedo abrirme a la otra persona, no puedo ser clara, no me puedo mostrar transparente, me torno bloqueada. Y luego, percepción distorsionada de la situación. Las emociones fuertes como el miedo, la ansiedad o la inseguridad pueden generar una interpretación sesgada de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, percepción distorsionada de la situación. Si una persona, por ejemplo, grita, se bloquea, como que no controla su situación, sus emociones, hace que yo me bloquee y no pueda como que poder comunicar verdaderamente el mensaje o el objetivo que yo tenía con la negociación. O sea, me influye a mi estar. Luego, en segundo lugar, en la matriz de la negociación tenemos las estrategias y acciones que debemos hacer. Desarrollar habilidades de autoconciencia, autocontrol y empatía, y aprender a equilibrar emociones y razonar en el proceso de toma de decisiones. Entonces, las acciones que yo puedo llevar a cabo, ¿sí?, para este autocontrol emocional. Me preparo emocionalmente ante la negociación. Esto es como ya expliqué antes, en la preparación antes de la negociación. Reconocer mis propias emociones como la de la otra parte. Tener conciencia emocional y reflexión consciente para poder controlarlas y no actuar impulsivamente. Validar y expresar las emociones, mostrarme transparente, no bloquearlas, sino mostrarme sincera para poder fluir y crear una
conexión más duradera con la otra parte. Hacer una pausa para calmarse. No siempre tratar de hablar tanto, sino escuchar al otro, pensar, tomarme mi tiempo para ser claro y que lo que diga sea coherente y además tenga que ver con los objetivos que yo estoy persiguiendo. Escuchar activamente para luego hacer preguntas que me ayuden a llegar a opciones creativas y que puedan ser una verdadera solución para ambos. La técnica de ir al balcón, o sea, encontrarse esta idea de irse al balcón, lo cual significa tomar distancia mental de la situación y ver el conflicto desde una perspectiva más amplia, ver, o sea, como a la negociación desde afuera, qué podría mejorar, qué estrategia debería aplicar ahora, o sea, pensar como más en claro. Luego reformular pensamientos negativos. Ante bloqueos emocionales yo tiendo a pensar negativamente, entonces cómo tratar de reformularlas para transmitir un mensaje más bien neutral y positivo y poder conectar con la otra persona y que no se creen tensiones. Permitir que la otra parte se desahogue, que se abra, y eso permite un mayor vínculo, un vínculo más fuerte. Y evitar reacciones ante un estallido emocional, tratar que la otra parte se exprese emocionalmente, pero yo no reaccionar ante esto, o sea, dejar que se abra y todo, y ahí pensar en calma y ver cómo podemos solucionarlo. Y usar gestos simbólicos, que esto es tratar de comunicarme no solo con palabras, sino con mi postura, con mi comportamiento, con mis gestos, con mi tono de voz, para transmitir emociones a través de esta forma de comunicación no verbal. Se pueden gestionar las emociones, por supuesto, a través de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no solo mejora nuestras relaciones personales, sino también que es esencial en el ámbito profesional. Las personas con alta inteligencia emocional, no solo gran coeficiente intelectual, sino que inteligencia emocional, tienden a tener mayor éxito en trabajos que involucran liderazgo, trabajo en equipo y resolución de conflictos, porque me permiten tener mejor relación con las personas con las que yo trabajo. Entonces somos capaces de comprender y manejar sus propias emociones como también la de los demás. Hace que se creen ámbitos de trabajo más cómodos, más duraderos, y hace que las personas estén más satisfechas y tengan confianza de trabajar con esa persona. Se considera que la inteligencia emocional incluye varias habilidades, o sea, yo tengo inteligencia emocional cuando tengo autoconocimiento emocional, o sea, me reconozco mis emociones, me conozco, me tomo la libertad de decir, bueno, yo actúo de determinada forma, me siento cómodo actuando de esta forma, me conozco, entonces también tengo un control emocional, porque si yo ante ciertas situaciones yo me arrebato y actúo a tontas y a locas, hago que entre siempre en conflicto y en choque con los demás. Entonces, me conozco para saber cómo tengo que actuar en determinadas situaciones. Entonces, conciencia emocional, tener una autovaloración y confianza en uno mismo. Eso hace que también las personas confíen en mí, porque mantengo una postura fuerte y de autorreconocimiento. Luego, empatía, o sea, ponerme en el lugar del otro, comprender, desarrollar las emociones de los demás, escucharlos con atención, permitir que se expresen, que se abran, que ante estallido de emociones dar lugar a estos momentos de bloqueo para luego poder tratar de calmarlo y volver a la realidad. Luego, autorregulación, la habilidad de regular nuestras emociones nos permite mejorar nuestra calidad de vida y tomar decisiones más acertadas. Esto tiene que ver entonces con el reconocimiento de las emociones, para ante situaciones diversas yo sepa cómo tengo que actuar y no arrebatos. Entonces, autocontrol, confiabilidad, integridad, adaptabilidad, innovación. Luego, motivación intrínseca. Esto tiene que ver con la habilidad de utilizar nuestras emociones para alcanzar metas. O sea, la perseverancia, el logro, compromiso, fuerza de voluntad. Esto tiene que ver con las emociones positivas, ¿no? Utilizar como mis habilidades y mis buenas emociones
para lograr buenos objetivos. Fuerza de la voluntad, disfrutar aprendiendo, confianza en uno mismo, optimismo, iniciativa, tolerancia, paciencia, que eso es algo no menor a la hora de trabajar en equipo, y habilidades sociales, o sea, la habilidad de poder interactuar con los demás, saber comunicar, saber escuchar, liderazgo, influencia, comunicación y gestión de los conflictos. Entonces, para hacer un resumen, las emociones son muy importantes dentro de uno de los elementos de la negociación, que es la comunicación. Me permite ser transparente, me permite crear un vínculo, conectar con la otra parte. Las emociones son muy importantes gestionarlas previo a la negociación, dentro de la etapa de preparación, y es muy importante también reconocer a la otra parte, ya que eso me permite crear estrategias y opciones dentro de la mesa de negociación que sean beneficiosas para ambos. Pero para ello yo debo conocer a la otra parte, y esto se hace a través de las emociones y sentimientos. Como mencionamos antes, es muy importante saber manejar variables tangibles como intangibles, y dentro de las intangibles que tenemos las emociones. Y eso sería todo por hoy.